Vamos a empezar, podríamos empezar por el Congreso, porque dentro de un ratito hay pleno y veremos qué vota Junts en temas importantes, porque todavía hay leyes en las que Junts se comprometió a votar que sí. Podríamos ir también al Congreso para explicar lo que pasó en el pleno de ayer, pero casi por hacerlo un poquitín por orden, vamos a ir con la comparecencia del fiscal general del Estado por la declaración que ponía casi punto final. Hoy vamos a conocer los informes finales y quedará visto para sentencia el juicio, pero es evidente que la de ayer era la declaración más esperada en ese juicio, la del propio fiscal general del Estado. Declaraban también por la mañana los agentes de la UCO que le investigaron, así que vamos a saludar a Pedro Jiménez. Hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Y a Javier Bañuelos. Hola. Buenos días. Vamos a centrarnos primero, Pedro, en la declaración del fiscal que defendió su inocencia. Dijo que ni era el autor de la filtración, ni había hablado en ningún momento con Miguel Ángel Campos, que recordemos fue nuestro compañero aquí en la SER que desmintió el bulo, la mentira lanzada por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, y que declaró además que conoció ese correo antes de que se produjera esa teórica filtración, esa presunta filtración por parte del fiscal general del Estado. Dijo ayer el fiscal: yo nunca hablé con Miguel Ángel Campos, pero también señaló que la prueba de que no quería filtrar nada es que él estaba pendiente de redactar una nota de prensa, una respuesta institucional, porque él creía que desde su puesto tenía que responder, dijo él, a una fuente oficial que mentía, una fuente oficial de la Comunidad de Madrid. Pedro. Eso es, 1 hora y media de declaración, Ángeles, que terminaba con esta última frase del fiscal general del Estado mientras se dedicaba a defender su inocencia. Antes de entrar en la sala, y con eso termino, disculpen y les agradezco su paciencia, una persona a la que no conocía me ha dicho una frase que me ha gustado mucho. Dice, la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí. Álvaro García Ortiz, tú lo decías, asegura que no filtró el correo en el que Alberto González Amador reconocía que ciertamente se han cometido 2 delitos fiscales y que la noche del 13 de marzo no habló con el periodista de la SER que lo desveló. Yo no hablé con el señor Miguel Ángel Campos, lo dijo él y lo repito yo. No cojo llamadas desde que soy fiscal general del Estado porque me volvería loco. El fiscal general sí reconoció la autoría de la nota de prensa, dijo que se convirtió en una obsesión para defender la actuación impecable, con rigor y honestidad de la institución en el presunto fraude fiscal de Alberto González Amador ante la campaña de desinformación que pusieron en marcha la presidenta autonómica y su mano derecha. Ese fue el motivo por el que recabó las comunicaciones que se cruzaron el fiscal del caso y el abogado del comisionista para desmentir el bulo sobre el pacto que fabricó Miguel Ángel Rodríguez y que difundió entre medios afines. Quería, añadió, una respuesta institucional y veraz frente a las calumnias del jefe de gabinete de Ayuso. Esto se hace público mediante un tuit, algo así como resumen de la locura de hoy. Empieza ese tuit y vuelve a poner exactamente en los mismos términos esta insidia, esta calumnia sobre los fiscales que están trabajando, pero sobre todo sobre la Fiscalía Española. Nadie ha ordenado retirar lo que no se ha ofrecido y desde luego no hay órdenes de ningún tipo para que esto se haga. Es una calumnia directa a quienes podemos ser los superiores de la persona encargada del caso. Y esa nota fue también motivo de tensión con la fiscal de Madrid, con Almudena Lastra. García Ortiz aseguró que ella estuvo ilocalizable en esas horas, a pesar de que desde Fiscalía General les decían que era imperativo sacar la nota de prensa. Lo que sí puedo decir es que hay una situación de desafección de la señora Lastra, tanto con el equipo directivo que está ahora en la Fiscalía General como con el que estaba anteriormente. Yo creo que ella se siente preterida profesionalmente y que esa acritud que tiene, yo creo, personal también hacia mí, a otras personas, pues puede haber algo de eso, pero yo solo digo que esa relación existe, ¿no? Álvaro García Ortiz reprodujo el plantón a las acusaciones que ella les dio en instrucción. No quiso responder al novio de Ayuso, le acusa de deslealtad por omitir en su querella datos clave con el fin de teledirigir la investigación contra la Fiscalía, pero consiguió rebatir las inferencias de la UCO con el teniente coronel Antonio Balas a la cabeza para acusarle, y se fue con testimonios importantes que refuerzan la vulneración de derechos que denuncia. En los registros, los agentes no recordaban el contenido del mandato judicial, volcaron todos sus dispositivos sin acotar y se llevaron toda la documentación
que encontraron. Literalmente no sabía lo que estaba buscando, llegó a decir uno de esos agentes. Es que, como les decíamos, declararon también los agentes de la UCO. Y Bañuelos, ayer en esa sesión se vio otra posible vía que puede buscar la defensa, que es la nulidad de la causa. Declararon los agentes de la UCO. Hubo algunos titubeos en algunos de los momentos de la declaración, por ejemplo, en esa enumeración de personas que pudieron acceder al correo o en los mensajes que se recortaron y que parecían otra cosa, o sobre todo, y lo decía ahora Pedro, en el registro que hicieron y que desbordó la propia orden del juez instructor. Sí, bueno, y sobre esto último, Ángels, los agentes de la UCO reconocieron, como dices, con ciertos titubeos, que se llevaron del despacho del fiscal general todo lo que encontraron, básicamente porque no pudieron expurgar todo lo que buscaban. En el momento de entrar en registro yo literalmente no sabía lo que se estaba buscando. Fue entonces cuando la defensa del fiscal preguntó a los responsables de aquel operativo si pidieron autorización al juez para volcar todo el contenido de los dispositivos del acusado. No me acuerdo. Lo que le pregunta la Abogacía del Estado es si había un marco temporal prefijado y si se excedió de ese marco temporal que estaba prefijado en la autorización. Yo creo que es que no sé exactamente el marco temporal, ahora mismo no me acuerdo, no sé si era desde el 8 en adelante, no sé... El propio presidente del Tribunal, Ángels, tuvo que mediar para que los agentes de la UCO respondiesen a esa pregunta clave para la defensa, porque la nulidad de pruebas que han solicitado se basa precisamente, como dices, en que la Guardia Civil se excedió del límite temporal fijado por el juez. Aún así, los peritos de la UCO ratificaron al 100% lo que dejaron por escrito en su informe. Los agentes situaron el foco de la filtración en la Fiscalía General del Estado, pero ante el tribunal no hablaron, Ángels, de pruebas, sino de una redundancia de indicios. ¿Quién tiene esa información? La tiene Fiscalía General del Estado. Para nosotros es un precedente bastante claro porque muestra un modus operandi de recabar información y después presuntamente filtrarla. ¿Intentaron ustedes averiguar si más personas habían recibido exactamente esa misma documentación? ¿Otras personas como cuáles? Pues mire, 499 personas con acceso a la carpeta guardia y todo el personal del decanato de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla. La defensa del fiscal intentó en varias ocasiones que los peritos de la UCO explicasen por qué no verificaron si otras personas habían recibido ese mail antes del día 8 de marzo. La respuesta de los agentes de la UCO, Ángels, lo vamos a escuchar, provocó en la sala cierto murmullo, incluso algunas risas. Bueno, nosotros no hacemos investigaciones prospectivas y exactamente, pero vamos, lo que usted marca, eso sí que es una investigación prospectiva y vamos, imposible de abarcar. Otro pasaje importante, los peritos de la Guardia Civil no pudieron acreditar cuándo borró el fiscal general los mensajes de la semana clave de marzo. No es posible porque se han tomado las medidas necesarias para que eso no sea posible. Tampoco fueron capaces de acreditar si Álvaro García Ortiz, como insinuó la acusación, hizo una llamada de WhatsApp aquella noche del 13 de marzo a nuestro compañero Miguel Ángel Campos. Lo que puedo decir es que no puedo aseverar que eso sea ni una llamada WhatsApp, ni puedo decir que sea con el señor Campos, ni con nadie. Sí reconocieron, Ángels, que el fiscal general del Estado no tuvo toda la cadena de correos hasta 25 minutos después de que aquella noche la cadena SER publicara el contenido del correo con la confesión del novio de Ayuso. Hay otra clave en el juicio, que es uno de los indicios en los que más se han apoyado las acusaciones y sobre todo el informe de la UCO, que es el borrado que hizo el fiscal de los mensajes de su móvil y de su correo electrónico. Pero ayer Pedro García Ortiz señaló algunos detalles relevantes y uno de ellos, que me parece importante, él dice que no borró su correo para obstaculizar la investigación, que de hecho los mensajes estuvieron durante mucho tiempo a disposición de la UCO porque los borró 2 meses después. El borrado de los mensajes es sinónimo para las acusaciones de la culpabilidad de Álvaro García Ortiz en la filtración del correo de Alberto González Amador. Borró su móvil el día que se le abrió la investigación y lo cambió una semana después. El acusado negó la mayor. Dijo que borraba habitualmente, que es preceptivo hacerlo porque tiene información sensible de todos los procedimientos judiciales que hay en este país. Y también dijo que los mensajes de aquellos días, como nos acaba de contar Javi, se borraron mucho antes de lo que dice la UCO. Si yo me dejo el terminal encima de esa mesa o me lo roban o me lo hackean, estoy poniendo en peligro a muchas personas en este país. Por eso tengo borrados automáticos, tengo borrados 24 horas, evidentemente.
Por eso borra los mensajes del teléfono móvil, pero no pasó eso con el correo electrónico, con su cuenta personal de Gmail. Él no borró, no desactivó su correo personal cuando se supo investigado, porque estaba activo cuando le registraron. De hecho, fue él el que dio la clave de acceso a los agentes. 2 meses después seguía abierto, pero lo tuvo que cerrar. Lo que pasó, y no es agradable, es que el atestado de 27 de noviembre de 2024, el atestado de la UCO, se filtró sin anonimizar, y en ese atestado salía mi cuenta de Gmail y yo empiezo a tener problemas, empiezo a recibir mensajes amenazantes, de manera que la cierro aproximadamente en diciembre de 2012, 2 meses después de la entrada de registro. Luego, no hay ningún ánimo de ocultación. García Ortiz estuvo activamente colaborador en los registros de la UCO, Ángels. Hoy sí ya es el último día de juicio y las partes tienen que exponer los informes finales que han ido elaborando. ¿Cuándo se puede tardar, Pedro, en tener una sentencia? Pues los informes finales de las partes, la jornada de hoy de este jueves será muy larga y conoceremos previsiblemente la sentencia, Ángels, antes de que acabe el año. Pues Pedro, Javi, gracias. Un abrazo. Con esa declaración del fiscal general del Estado, que da, por decirlo de alguna manera, el plato fuerte de todo el juicio que empezó la semana pasada, y con la declaración de los agentes de la UCO que siguen apuntando al fiscal general del Estado como responsable de la filtración, a pesar de que no hay ninguna prueba, no la ha habido durante el juicio, tampoco la aportaron ayer los agentes de la UCO. Lo que sí ellos aportan es esa acumulación de indicios que a ellos les lleva a señalar, a apuntar al fiscal general del Estado como el responsable de la filtración. Ramoneda, ¿qué te parece? Bueno, a mí me parece que sería especialmente inquietante que un juicio como este pudiese terminar con una condena, porque, en fin, evidenciaría una politización nada deseable de la justicia y directamente entre los representantes y actores del Poder Judicial, ¿no? Cuesta mucho entender lo que está pasando. No hay una acusación formal directa. Se ha llegado a presentarle ya no como filtrador, sino como con un papel preeminente. ¿Qué quiere decir un papel preeminente? Así le señalaba la UCO en la fase de instrucción. Sí, exactamente. ¿Qué quiere decir un papel preeminente, ¿no? Lo que se filtró pues estaba en conocimiento en aquel momento de más de 600 personas. Por tanto, había muchas posibilidades de origen de la información, ¿no? A mí me parece que pretender condenar sin evidencias sería extremadamente grave y demostraría una peligrosa politización de la justicia. No hay, con lo que se ha dicho hasta ahora, nada que demuestre con rotundidad, más allá de indicios más o menos indirectos, que esto pudo ocurrir. A mí me parece que la función de la justicia pasa por restablecer una verdad objetiva, y en este momento de la objetividad estamos extraordinariamente alejados. Y esto hace sospechoso lo que todo desde el principio, es decir, ¿por qué se actúa contra el fiscal general? Esta me parece que es la cuestión, con las pocas armas que se tiene para confirmar el presunto delito cometido. Ha sido importante la declaración de los compañeros periodistas, entre ellos Miguel Ángel Campos, periodista de tribunales de la cadena SER, porque la UCO sigue apuntando al fiscal general del Estado, pero todos los periodistas que conocieron el correo, todos los que han pasado por el Tribunal Supremo, todos han asegurado que conocían el correo antes de que se produjera esa supuesta filtración por parte del fiscal general del Estado. Incluso ha habido algún periodista que ha testificado, como el que era antes subdirector del País, José Manuel Romero, que señaló, no dijo quién era su fuente, pero señaló a la Fiscalía de Madrid, es decir, señaló hacia otro lado. Edu. Sí, bueno, yo tengo la sensación cuando escucho el recorrido de toda esta causa que mucha gente alrededor ya se ha perdido, porque es un asunto que tiene... No sé, es como material para gente que lo ha seguido muy, muy de cerca. Tengo la sensación de que la gente, cuando escucha el recorrido que va teniendo, los testimonios de las partes, la sensación de que el juicio ya está sacado por parte de un sector de la sociedad que ya le considera inocente y otro sector que ya le considera culpable, antes de que el juicio se iniciara, en un contexto o en una escena un tanto anómala, ¿no? Es la primera vez que vemos a un Tribunal Supremo juzgando a un fiscal general del Estado por una cuestión de revelación de información
de un ciudadano particular que está metido en una causa con asuntos fiscales y con el Tribunal Supremo juzgando a un fiscal general del Estado en ejercicio, con la Fiscalía personada también dentro de la causa donde está su jefe sentado en el banquillo de los acusados. Nos lo cuentan hace unos años y no lo creemos, ¿no? Entonces, yo lo dije la semana pasada y lo repito hoy, creo que frente a quienes creen que el fiscal ya es culpable, creo que no hay otra más que defender la presunción de inocencia de la Fiscalía, esperar a que el tribunal delibere y mida y sopese bien cuál es la información que están dando y el punto de vista o el testimonio que están dando los periodistas y aquellos que han sido citados en calidad de testigos, las informaciones que aporta la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y tratar de descubrir o descifrar qué ha sucedido aquí, ¿no? Yo no me atrevo a fijar una sentencia. Sé que está de moda, que si no fijas sentencia parece que elige sitio y tal. Yo no elijo nada más que el sitio donde esté la verdad y que lo fije el tribunal, que es a quien le corresponde, pues esto está ahí. Si el fiscal general del Estado, el señor García Ortiz, es inocente, yo no tengo duda que el Tribunal Supremo dirá que es inocente, y si es culpable, no tengo duda de que dirá que es culpable. Tengo la sensación de que ya no queda mucho porque termina mañana y deliberará y se publicará una sentencia y veremos a ver qué ha sucedido. Desgraciadamente, ¿no? Me gustaría tener la fe que tienes y yo no tengo tanta, sobre todo cuando veo la precariedad sobre la que se ha construido todo, ¿no? Bueno, no sé, yo quiero quizás retomar por la famosa frase que es un poco una butad, ¿no? Esto de la verdad no se filtra, se defiende. Pero ha habido muchas verdades filtradas a lo largo de la democracia. Pero tiene en este mismo proceso. Y tiene algo de sentido, porque es verdad que la verdad no siempre es algo que de repente se descubre y dices, ahí está la verdad, ¿no? Sino que es precisamente lo que resiste a los intentos de refutación, a los intentos de réplica y esto en el espacio público al escrutinio de los demás, ¿no? Y en este caso, quizás mi sensación de desazón es que, aunque creo que sí la posición del fiscal general va a resistir a los intentos de acusación, es decir, su posición va a resistir, sin embargo, no se va a decantar una verdad que aporte serenidad al asunto. ¿Y esto se debe a qué, a mi entender? Bueno, pues a que el juez instructor interpretó demasiado precipitadamente sospechas por indicios. Y creo que esto es muy importante de matizar, ¿no? Una sospecha tiene un componente subjetivo, es una interpretación, una narrativa basada en un hecho, pero que no niega ese componente personal que se arroja sobre la situación, mientras que un indicio tiene que ser relativamente objetivo, relativamente contrastado. Tiene que estar claro que lo es. En este caso ha sido Miguel Ángel Rodríguez el que ha inoculado la sensación de que sus sospechas, que él ha dado cuenta que lo eran en sede judicial, eran indicios objetivos. Y eso ha tergiversado todo el procedimiento. Todos estamos habituados a ver cientos de películas de tribunales, de criminales, en las que el detective o el juez interpreta una falta de coherencia en un relato, una coincidencia temporal o una correlación, como a veces como un indicio, otras veces como una sospecha que incluso lleva al protagonista a la neurosis o a la locura, ¿no? Bueno, un juez instructor tiene que evitar esto, tiene que controlar exactamente qué es indicio y qué es sospecha. Y me parece que aquí no se ha controlado del todo. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de cosas, después del juicio, lo estamos viendo, en el que el fiscal es capaz de argumentar por qué se ha dado esa correlación temporal entre la conversación, el conocimiento de los periodistas con la publicación del correo, el borrado del teléfono móvil, etcétera, etcétera. Entonces, no va a haber ninguna corroboración de que eso son pruebas de que efectivamente fuera él. Tampoco de lo contrario. ¿Con qué nos vamos a quedar, por lo tanto? Bueno, pues con una situación en la que la verdad no se defiende, sino que la verdad se construye. Es decir, si va a ser inocente, porque yo creo que va a ser inocente, pero va a serlo por imposibilidad de presentar pruebas que corroboren esos indicios, o por los excesos de la instrucción. Lo estamos viendo con el caso de los agentes de la UCO, que entraron y arrasaron con todo en su despacho de una manera desproporcionada. Pero no porque quede absolutamente claro que eso que él dice de sí mismo sea la verdad. ¿Qué va a pasar entonces? Que el debate público va a seguir dividido y unos van a decir, hombre, es que está claro, ¿no? Que si borró el correo es demasiado sospechoso, la palabra sospechoso está aquí, y otros van a decir, no, es que procedimentalmente no hay ningún tipo de posibilidad de corroborarlo. Entonces, la situación va a quedar en un antagonismo absoluto, aunque, como yo creo, vaya a ser exculpado.
¿Qué vas a decir, Ramón? Es que sin pruebas no se puede condenar, es una evidencia. Por tanto, entraríamos en un mal camino si la sensación es que se ha condenado sin pruebas, ¿no? Y si no hay pruebas, pues es natural que no se condene y entonces cada cual podrá quedarse con la opinión con la que quiera, pero lo que no se puede hacer es condenar a una persona sin pruebas. Me parece elemental. Y el empeño en hacerlo, en este caso, sería, a mi entender, una demostración de una politización manifiesta a la justicia, que es el tema que me preocupa a mí en esta historia. Sí, es verdad que cada uno puede quedarse con la opinión que quiera, pero eso que es el fiscal general del Estado. Quiero decir que en ese sentido el juez instructor debía haber tenido algo de prudencia a la hora de llevar la instrucción de la manera en que lo hizo, a mi entender, porque en otros casos podemos tener opiniones y sabemos que lo peligroso es que son las opiniones sobre los juicios cuando se mediatizan, pero en este caso es especialmente relevante para la convivencia y para la deliberación pública, ¿no? Entonces, bueno. Y has dicho una cosa tú antes, Gonzalo, señalabas al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando él hablaba de, tenía sospechas. No, él directamente, en su declaración, lo dijo. Dijo que había mentido. Sí. Es decir, él dijo, como además yo no soy notario, que soy político, periodista, que me dedico a la política, puedo mentir. Y después es verdad que no hay pruebas, pero... Claro, es complicado porque los principales testigos en este caso son periodistas que se deben al secreto profesional, a su deontología, y no van a revelar quiénes son las fuentes. Pero con eso tiene que trabajar también la justicia, es decir, claro, tiene que entenderlo. O sea, si la justicia no se cree que ya lo hizo en fase de instrucción, el juez instructor no creerse la versión de los periodistas, si no se cree ahora tampoco la versión de los periodistas, pues aquí tenemos un problema. Claro, es que lo que no puede hacer el juez instructor es hacer lo que hace Miguel Ángel Rodríguez, que dice, no, yo es que por sistema a los periodistas de medios izquierdistas no me los creo. O no los considero. Al contrario, yo creo que las declaraciones de Rubio de Campos han demostrado la deontología y el rigor precisamente que tiene un periodista, creo que más que un notario en algunas ocasiones. No sé por qué esta dicotomía de profesiones y por qué este prestigio de los notarios frente a los periodistas, la verdad. Y eso es lo que no puede ocurrir, ¿no? Yo creo que en ese sentido ha habido una falla en la instrucción desde el principio que ha tergiversado todo el procedimiento después, ¿no? Y hay una cosa, yendo un poco más allá, Edu, que al final, porque decía ahora Gonzalo, termine como termine, el debate va a continuar. Es decir, se ha declarado culpable o inocente, para unos se habrá equivocado la justicia o se habrá equivocado para otros. Sí. Pero en cualquier caso ha tensionado este juicio a la institución no solo a la institución de la Fiscalía General del Estado, ha tensionado a la justicia una barbaridad. Yo creo que es un tablero más de una transferencia de polarización desde lo político, desde el plano de la deliberación política al plano de los poderes del Estado, que se ha filtrado de manera nítida a lo largo de esta legislatura, y es un tablero más de una partida que, en mi opinión, no es nada saludable desde el punto de vista de la sostenibilidad de un buen funcionamiento del sistema democrático. La polarización entre poderes orada por abajo la estabilidad del sistema, y creo que aquí se está jugando un partido más en ese juego, en ese deporte que se ha instalado mucho en esta legislatura, que no sé con qué tiene que ver. Tiendo a pensar que hay un eco del procés y del juicio del Tribunal Supremo a los encausados en el procés, que tiene que ver con la ley de amnistía, que tiene que ver con el choque entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, y que aquí se libra una partida más de esa batalla. Y me parece que es un campo del que va a salir mal, pase lo que pase, diría que casi todos los protagonistas de la escena, porque si el Tribunal Supremo le declara inocente, no van a faltar las voces, diría, políticas, mediáticas y identificadas dentro de la conversación pública como voces relevantes, que van a declarar la politización de la justicia y que el Tribunal Supremo está jugando una partida política. Y la prueba fehaciente es la declaración de inocencia del fiscal general del Estado, porque solo hay indicios no suficientes para condenar o porque no hay pruebas suficientes para condenar. Y dos, si se le declara culpable, pues muchos van a seguir diciendo que aquí el Tribunal Supremo está jugando a la justicia, que las pruebas son insuficientes porque los periodistas dijeron que no, y por tanto no veo quién va a salir aquí bien. Y tampoco sé si ha hecho bien el fiscal general del Estado en llegar en funciones
a una posición de imputado en un banquillo de los acusados. Creo que por el bien de la institución debería, ya lo he dicho muchas veces y tiendo a repetirme en este asunto, pero debería haber dimitido, no tanto porque la dimisión signifique un reconocimiento de culpabilidad, todo lo contrario, por proteger la institución de un proceso que no se sentaría con él en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Supremo, ¿no? Y por el buen funcionamiento de la propia institución. La Fiscalía está presente, personada en esa sala, y está su jefe en el banquillo de los acusados. ¿Ahí hay una anomalía o no la hay? Entonces creo que aquí, salga como salga, me temo que las conclusiones van a ser malas en todos los sentidos. Sí, como que es expresión de una situación de polarización política que ha llegado a todas las instancias del poder, incluso a la justicia. Evidentemente, salga lo que salga, será un bollo. Por un lado o por otro, Gonzalo. Sí, aún así insisto en que, claro, el hecho de que se ha llegado al punto en que si el juez, que yo creo que va a ser exculpado, el fiscal, lo va a hacer por insuficiencia de pruebas, le pone en una situación de debilidad. Es decir, la narrativa victoriosa va a ser la de la sospecha, creo yo, ¿no? Y añado otra cuestión a lo que decía Edu y al daño de la institución. Ha habido otros errores colaterales. Creo que el presidente del gobierno no debería haber hecho las declaraciones que hizo, porque en caso de que el veredicto sea exculpación, se va a arrojar la sospecha sobre la influencia en el Tribunal Supremo del Poder Ejecutivo. Y segunda cuestión, también sale dañada de aquí la credibilidad de la UCO, porque, en fin, ha habido algunas declaraciones que arrojan una sensación de falta de rigor, de precisión a la hora de hacer sus pesquisas, y hasta ahora lo que venía diciendo la UCO se tomaba casi como prueba sagrada, ¿no? Había una credibilidad y una confianza absoluta en esta institución.